Presta mucha atención a esta historia, ya que te ofrecerá valiosas lecciones durante toda tu vida. Un cordial saludo a todos y espero que encuentren crecimiento y éxito en estas palabras. Tal y como afirma el budismo, el camino que nos lleva al éxito no es fácil. Cuantas más dificultades y desafíos enfrentemos en nuestra vida, más oportunidades tendremos de aprender y crecer más fuertes. El budismo nos enseña que no deberíamos tener miedo a tomar riesgos y salir de nuestra zona de confort. La resiliencia y determinación son esenciales para el éxito. Después de decir esto, el gran sabio Buda terminó su enseñanza y se fue. Había una vez un niño que vivía en un pueblo. Un día fue a visitar a su abuelo durante sus vacaciones de verano. Solía jugar con su abuelo todo el tiempo. Un día le dijo: «Abuelo, cuando crezca quiero ser un hombre exitoso. ¿Puedes decirme algunas maneras de ser exitoso?». El abuelo asintió con la cabeza y llevó al niño a un vivero cercano. Del vivero, su abuelo compró 2 plantas pequeñas y regresó a casa. Luego plantó una planta en un bote y la mantuvo dentro de la casa, y plantó otra planta fuera de la casa. «¿Cuáles de estas 2 plantas crees que crecerá mejor en el futuro?», preguntó el abuelo al niño. El niño estuvo pensando por un tiempo y luego dijo: «La planta dentro de la casa crecerá mejor porque está a salvo de todo peligro, mientras que la otra planta está en riesgo de muchas cosas como la luz solar fuerte, tormenta, lluvia y animales». El abuelo sonrió y dijo: «Veamos qué sucede en el futuro». Después de eso, el niño se fue de allí. Después de 4 años, el niño vino a visitar a su abuelo nuevamente. Cuando el niño vio a su abuelo, le preguntó: «Abuelo, la última vez te hice una pregunta sobre cómo ser exitoso en la vida, pero no me dijiste nada. Pero esta vez tienes que contarme el secreto». El abuelo sonrió y dijo: «Claro, pero primero vamos a echar un vistazo a las plantas que compramos hace unos años». Diciendo esto, el abuelo llevó al niño al lugar donde había plantado la pequeña planta en un bote. Vieron que la pequeña planta se había convertido en una planta grande. Luego llevó al niño a ver la planta que habían plantado afuera. Vieron que de una pequeña planta había crecido un gran árbol, cuyas ramas se extendían muy largas y anchas, proporcionando sombra a todas las personas que pasaban por aquel lugar. El abuelo miró al niño y preguntó: «Dime, ¿cuál planta creció más? ¿Cuál es más exitosa?». El niño respondió: «La que plantamos afuera». «Pero, abuelo, ¿cómo es posible que esa planta haya enfrentado tantos peligros y aún así creciese tanto?». El abuelo sonrió y dijo: «Sí, la planta de fuera tuvo que enfrentar muchas cosas, pero lidiar con problemas también tuvo sus beneficios. La planta tuvo la libertad de extender sus raíces tanto como quisiera. Problemas como tormentas y lluvias fuertes hicieron que sus raíces crecieran aún más fuertes. Hoy es tan fuerte que una pequeña tormenta no puede causarle ningún daño, mientras que la planta que plantamos en la casa permanece pequeña y también es débil. No soportaría las fuertes tormentas, la lluvia y la luz solar fuerte». Luego el abuelo miró a su nieto y dijo: «Hijo mío, recuerda siempre que a menos que luches en la vida, a menos que atravieses dificultades, tú tampoco podrás alcanzar el éxito en tu vida. Si tomas decisiones cómodas, entonces no podrás crecer tanto como quieres. Y si estás listo para luchar y atravesar dificultades, entonces ningún objetivo será imposible de alcanzar. Por lo tanto, nunca pienses en los problemas como obstáculos, sino piensa en ellos como peldaños hacia el éxito». El niño tomó una respiración profunda y comenzó a mirar el árbol. Las palabras de su abuelo resonaban muy fuerte en su mente. Los obstáculos que consideramos como enemigos en nuestra vida, los mismos obstáculos nos hacen más fuertes y más exitosos. Si miramos detenidamente nuestras vidas, observaremos que a menudo tenemos que enfrentar desafíos y dificultades debido a los cuales muchas veces nos desanimamos y perdemos el coraje para avanzar. Pero la historia de las 2 plantas nos enseña a no rendirnos ante los desafíos, sino a abrazarlos como una oportunidad para aprender y crecer. La planta que creció en el exterior tuvo que enfrentar calamidades naturales,
pero con esto también tuvo la libertad de extender sus raíces y crecer aún más fuerte, y así se transformó en un árbol fuerte y gigante. Por otro lado, la planta que se plantó en el interior fue salvada de calamidades naturales, pero se quedó pequeña y débil. De esto aprendemos que cuantas más dificultades y desafíos enfrentemos en nuestra vida, más se abrirá el camino hacia el éxito para nosotros. Esta historia nos enseña que no deberíamos tener miedo de tomar riesgos y salir de nuestra zona de confort. Cuando enfrentamos desafíos, tenemos la oportunidad de aprender y crecer más fuertes. También podemos desarrollar la resiliencia y determinación que son esenciales para el éxito. La vida está llena de incertidumbres y cambios constantes, lo que nos obliga a enfrentarnos a situaciones desconocidas que pueden parecer abrumadoras al principio. Sin embargo, es precisamente en estos momentos cuando se revela nuestro verdadero potencial. Afrontar lo desconocido y asumir riesgos nos empuja fuera de nuestra comodidad, impulsándonos hacia un crecimiento personal y profesional que de otra manera no habríamos experimentado. Este proceso de enfrentarse a lo desconocido y aprender de cada experiencia nos hace más versátiles y adaptables, cualidades indispensables en el mundo de hoy en día. Por lo tanto, en lugar de evitar los desafíos, deberíamos abrazarlos como oportunidades para explorar nuevas habilidades y descubrir nuestras capacidades ocultas. Adicionalmente, el proceso de superación personal a través de enfrentar desafíos es enriquecido por la reflexión y la introspección. Tomarse el tiempo para reflexionar sobre nuestras experiencias, tanto las victorias como las derrotas, nos permite comprender mejor nuestras acciones, pensamientos y emociones. Este entendimiento profundo de uno mismo es vital para el crecimiento personal, ya que nos ayuda a identificar áreas de mejora y a celebrar nuestros logros. La introspección nos enseña a ser pacientes con nosotros mismos y a reconocer que cada paso, no importa cuán pequeño, es un avance hacia nuestras metas. Así, la reflexión se convierte en una herramienta poderosa para fortalecer nuestra determinación y persistencia frente a futuros desafíos. Por supuesto, superar todos los desafíos no es fácil. Habrá momentos en los que nos sintamos derrotados o desanimados, pero es importante recordar que estos son solo contratiempos temporales. Si aprendemos de ellos y seguimos avanzando, eventualmente superaremos cualquier desafío que se nos presente. Así que, la próxima vez que enfrentes un desafío o pases por un momento difícil en tu vida, no te rindas. Aprovecha la oportunidad para aprender y crecer. Y siempre recuerda que los desafíos que enfrentas hoy pueden hacerte más fuerte y más exitoso el día de mañana. Amigos, esta es la historia de hoy. No olviden darle me gusta al vídeo y suscribirse al canal. Y cualquier pregunta que tengan pueden hacerla en la sección de comentarios. Gracias y hasta la próxima.